No llegaste aquí por casualidad. Si estas palabras te han llegado, es porque algo en tu interior ya ha percibido lo que la mayoría aún se niega a ver. Hay un tipo específico de conciencia que despierta prematuramente, no como un privilegio, sino como una carga. Surge silenciosamente, casi siempre sola, y lleva consigo una lucidez que no reconforta. Es una carga. Desde las primeras líneas, me dirijo a quienes sienten demasiado, comprenden demasiado rápido, y por esa misma razón, casi nunca son comprendidos. Llega un momento en la vida en que ver deja de ser una ventaja, cuando empiezas a percibir patrones invisibles, intenciones tácitas y ciclos que se repiten, algo se rompe. El mundo sigue girando sobre su superficie habitual, pero tú ya no estás ahí. Observas desde fuera. Observas a la gente repetir errores predecibles, defender ilusiones frágiles, llamar verdad a aquello que solo les tranquiliza. Y entonces surge la inevitable pregunta: ¿por qué nadie más ve esto? O quizás peor, ¿por qué, incluso viéndolo, nadie parece querer saberlo? En la tradición antigua, este estado estaba simbolizado por la figura de Casandra. No fue castigada por mentir ni por cometer errores. Fue castigada por decir la verdad antes de tiempo. Se le concedió el don de la vista, pero se le arrebató la capacidad de ser creída. Esta no es solo una historia mitológica, es un arquetipo recurrente y vivo, que late en cada persona que despierta demasiado pronto a la verdadera mecánica del mundo. Reconozco este arquetipo porque trasciende generaciones, culturas y mentes profundas. Te trasciende a ti también. La conciencia temprana tiene un alto precio. Disuelve las ilusiones antes de que el corazón esté listo para vivir sin ellas. Mientras otros aún se aferran a certezas simples, tú ya percibes las contradicciones. Mientras muchos actúan por impulso, tú anticipas las consecuencias. Pero esta anticipación no te libera, sino que te paraliza. Saber demasiado, demasiado pronto, crea una distancia invisible entre tú y los demás. Una distancia que no se puede explicar sin sonar arrogante, exagerado o frío. Aquí reside la primera tensión real. Ver más no significa vivir mejor. Al contrario, cuanto más percibes, más desplazado te sientes. Las conversaciones parecen superficiales, las ambiciones de los demás suenan mecánicas, los conflictos sociales parecen repeticiones de un guión ya leído. Y sin embargo, permaneces ahí, observando, en silencio, llevando dentro de ti un mapa que nadie te pidió que vieras. El silencio se convierte en tu lenguaje, la soledad, tu compañera más constante. Desde una perspectiva teosófica, esta etapa representa el despertar de la mente superior antes de su integración con el resto del ser. Es cuando la conciencia se expande, pero el cuerpo, la emoción y la acción aún no siguen el ritmo. Surge entonces un desequilibrio interno. Ves lejos, pero caminas sobre el mismo terreno. Comprendes ciclos vastos, pero vives días comunes. Esta discrepancia genera un dolor sutil y persistente, difícil de definir. No es una tristeza común. Es una especie de cansancio existencial nacido de la conciencia constante. Quizás ya haya sentido esto al advertir a alguien y ser ignorado, al predecir una crisis emocional, el colapso de una relación, una decisión desastrosa, y ver que todo sucede exactamente como lo imaginaste. No hay placer en eso, no hay victoria, solo la confirmación silenciosa de que ver no es lo mismo que poder intervenir. Y entonces surge otra pregunta incómoda. Si veo, ¿por qué no puedo cambiar nada? O más profundamente, ¿es ver realmente mi rol? No hablo aquí como alguien superior, sino como alguien que ha transitado este territorio interior y reconoce sus señales. El despertar inicial no trae luz inmediata, comienza como una ruptura del encanto, una salida involuntaria del fluir común de la vida. Muchos lo llaman madurez precoz, otros racionalidad excesiva, pero en esencia es el primer contacto con una verdad incómoda. La conciencia sin rumbo no libera, solo expone. Hay algo aún más inquietante en esta etapa, la tendencia a creer que ver basta, que comprender reemplaza la acción, que predecir exime de vivir. Aquí es donde muchos se estancan. Se convierten en observadores refinados de la existencia, pero espectadores de sus propias vidas. Y eso no es sabiduría, es un limbo elegante, un estado en el que el individuo se siente diferente, pero no realizado, lúcido, pero estancado.
Antes de seguir adelante, es esencial que reconozcas dónde estás. No para juzgarte, sino para orientarte. Este primer momento no es el final del camino, es solo el umbral. Cassandra no fue destruida por su visión, sino por la falta de integración entre lo que vio y lo que pudo hacer. Y es precisamente en este punto que el verdadero viaje comienza a tomar forma. La pregunta que les dejo no es si ven más que otros, eso ya está claro. La pregunta es diferente, más peligrosa y más necesaria. ¿Qué harán con esa visión cuando se den cuenta de que, por sí sola, no los llevará a ninguna parte? En un momento casi imperceptible, el pensamiento dejó de ser simplemente una herramienta y empezó a ocupar el centro de tu vida. No hubo una advertencia clara ni un acontecimiento dramático que marcara esta transición. Fue algo gradual, silencioso, como una puerta que se cierra sin hacer ruido. Un día te das cuenta de que ya no reaccionas como antes. Antes de sentir, analizas. Antes de actuar, calculas. Antes de vivir, observas. Y lo más inquietante es que esto empieza a parecer madurez, cuando en realidad puede ser solo desapego. Este cambio a menudo se manifiesta en escenas comunes, casi banales. Estás en una conversación sencilla, pero tu mente ya va 3 pasos adelante, evaluando intenciones, prediciendo respuestas, anticipando posibles conflictos. En lugar de estar presente, interpretas el momento. En lugar de reírte espontáneamente, te preguntas por qué funciona ese chiste. En lugar de emocionarte, analizas la emoción. Poco a poco, la experiencia directa se ve reemplazada por una versión mental de ella. Y esto parece control, pero tiene un precio invisible. Muchos creen que este estado es señal de una inteligencia superior o una conciencia expandida. En parte esto es cierto, la mente se ha refinado, la percepción se ha ampliado, pero hay un punto crítico que rara vez se menciona. Cuando la conciencia crece sin arraigarse, se convierte en un lugar de permanencia, no de tránsito. El pensamiento, que debería servir a la vida, empieza a competir con ella. Ya no solo piensas en el mundo, empiezas a vivir dentro del pensamiento. La teosofía describe esta etapa como un umbral delicado. La mente superior despierta, pero aún no ha encontrado una dirección clara para integrarse con el todo. El resultado es un estado de suspensión. Ya no te guías solo por impulsos, pero tampoco te sientes plenamente vivo. Hay una constante sensación de espera, como si algo tuviera que suceder antes de poder avanzar. Pero ese algo nunca llega, porque la propia mente se encarga de posponerlo. Quizás reconozcas esto en decisiones sencillas que se han vuelto excesivamente complejas. Elegir una carrera profesional, empezar una relación, mudarte a una nueva ciudad o expresar un deseo. Todo se analiza desde múltiples ángulos, considerando riesgos, impactos y consecuencias futuras. La intención es evitar errores. El efecto secundario es la parálisis. La vida no exige certeza absoluta, pero tú has llegado a exigirla. Y como la vida nunca ofrece garantías completas, te quedas en el mismo lugar, acumulando escenarios hipotéticos. También hay un fenómeno curioso. Cuanto más piensas, más te distancias de quienes no piensan igual. No porque sean inferiores, sino porque parecen vivir a otro ritmo. Cometen errores, se exponen, se contradicen y siguen adelante. Observas esto con una mezcla de admiración y desconcierto. ¿Cómo pueden vivir con tanta tranquilidad? ¿Cómo es posible que no perciban lo que tú percibes? Esta distancia crea aislamiento, aún estando rodeado de gente. En este punto se produce un cambio sutil, casi imperceptible, pero decisivo. La conciencia, que debería expandir tu libertad, comienza a restringirla. Te vuelves prisionero de tu propia lucidez. Cada decisión debe tener sentido. Cada paso debe ser coherente con una identidad construida mentalmente. Cada acción debe estar justificada internamente. La espontaneidad empieza a parecer irresponsable. Los errores se convierten en graves fracasos. Vivir sin comprenderlo todo se vuelve inaceptable. Observo este movimiento con atención porque se repite con una frecuencia inquietante. Las personas profundamente lúcidas se distancian de su propia vitalidad sin darse cuenta. Se vuelven expertas en explicar la vida, pero ajenas a la experiencia de vivirla. Pensamiento sustituye a la acción. Reflexionar sustituye a la asunción de riesgos. Comprender sustituye al intento. Y esto crea una engañosa sensación de progreso. Al fin y al cabo siempre se está trabajando internamente. Pero algo esencial no se mueve. Hay un misterio aquí que pocos comprenden.
La mente puede crear la ilusión de progreso sin un movimiento real. Sientes que evolucionas porque comprendes más, pero tu realidad concreta sigue siendo la misma. Los días pasan, los patrones se repiten, las oportunidades surgen y desaparecen mientras aún analizas si estás listo. Este es el punto donde el pensamiento deja de ser un aliado y se convierte en un obstáculo. No porque sea falso, sino por ser excesivo. Quizás el momento más revelador es cuando te das cuenta de que ya no sientes auténtico entusiasmo. No es una tristeza profunda, sino una neutralidad constante. Un estado donde todo tiene demasiado sentido como para ser emocionante. La mente explica, contextualiza, relativiza. Nada es absoluto, nada es intenso. La vida pierde contraste. Y entonces surge una pregunta incómoda, una que muchos evitan plantearse. ¿Pensar tanto me está alejando de lo que debería estar experimentando? Esta pregunta no tiene una respuesta inmediata, y quizá no debería tenerla. Lo importante aquí es reconocer el umbral. La conciencia, al no encontrar la manera de descender a la experiencia, se encierra en sí misma. Y este cierre no ocurre de golpe. Se instala como un hábito, como una identidad, como la sensación de ser alguien que observa, no alguien que se aventura. Y mientras esta percepción no se cuestione, el ciclo continúa. Lo que pocos comprenden es que esta etapa no es un error, pero tampoco un destino. Es un pasaje, un punto de transición entre el impulso inconsciente y la acción consciente. Sin embargo, permanecer aquí demasiado tiempo tiene un alto precio emocional y existencial. La mente se fortalece, pero la conexión con la vida se debilita, y es precisamente en este desequilibrio que algo comienza a prepararse silenciosamente para liberarse. Porque llega un punto en que comprender ya no basta. Y cuando llega a ese punto, la misma conciencia que antes parecía un refugio empieza a convertirse en una carga imposible de ignorar. Llega un punto en que pensar deja de ser un simple estado y se transforma en una adicción. No es una adicción ruidosa ni obvia, sino un hábito silencioso disfrazado de profundidad. La mente comienza a buscar constantemente nuevas explicaciones, nuevos marcos, nuevas capas de comprensión. Cada revelación genera un breve alivio, casi un placer íntimo, como si algo finalmente hubiera encajado. Pero este alivio es efímero. Pronto surge la necesidad de más comprensión, más claridad, más control interno. Lo que pocos comprenden es que este ciclo no conduce a la libertad, sino a la repetición. La sensación es engañosa porque parece progreso. Comprendes mejor tus patrones, tus emociones, tus reacciones, puedes explicar por qué actúas como lo haces, por qué sientes lo que sientes, por qué el mundo funciona como lo hace. Esta acumulación de lucidez crea una identidad poderosa, la de alguien que sabe. Y saber da seguridad. Saber crea distancia del dolor inmediato. Saber te permite observar sin involucrarte por completo. Poco a poco el conocimiento deja de ser un puente y se convierte en un refugio. Pero el refugio se cierra. La mente empieza a dar vueltas. Observas tus pensamientos, luego observas el acto de observar, luego analizas el impacto de esa observación. La conciencia se pliega sobre sí misma en capas cada vez más delgadas. Entonces surge una extraña inmovilidad interior. Nada parece lo suficientemente malo como para cambiar, ni lo suficientemente vivo como para emocionar. Todo es demasiado comprendido para vivirlo intensamente. ¿Has notado alguna vez cómo algunas ideas parecen profundas al principio, pero no cambian nada en tu vida práctica? ¿Has notado que comprender un patrón no significa necesariamente liberarse de él? ¿Y si comprender se está convirtiendo en una forma sofisticada de procrastinar? Hay una explicación menos conocida para este fenómeno. El cerebro humano recompensa la percepción significativa. Al conectar ideas, identificar patrones o llegar a una conclusión elegante, se produce una liberación química similar a la que acompaña a los pequeños logros. Es un placer sutil pero real. La mente aprende rápidamente. Empieza a buscar este estímulo repetidamente. Pensar, entonces, deja de ser solo una función. Se convierte en una fuente de gratificación. Una adicción limpia, socialmente aceptada, incluso admirada. En este punto, la acción empieza a parecer innecesaria. Después de todo, actuar implica riesgo, exposición y error. Pensar ofrece una recompensa sin peligro inmediato. Puedes replantearte un asunto incontables veces sin comprometerte con consecuencias concretas. La vida real, con sus incertidumbres e imperfecciones, empieza a parecer demasiado cruda comparada con la elegancia del pensamiento. Y el resultado es un cambio casi imperceptible.
Vives cada vez más con anticipación y cada vez menos en el acontecimiento en sí. La tradición teosófica describe este estado como un encarcelamiento en el plano mental inferior. No se trata de ignorancia, sino de exceso. La energía de la conciencia se eleva, pero no regresa al mundo de la acción. El individuo comprende mucho, pero transforma poco. Se convierte en un acumulador de símbolos, ideas y explicaciones que ni descienden al cuerpo ni se manifiestan en decisiones reales. ¿Cuántas decisiones has pospuesto porque aún las estabas procesando? ¿Cuántas oportunidades dejaste pasar mientras buscabas más claridad? ¿Y si el trasfondo no fuera la falta de comprensión, sino el apego a ella? Aquí se presenta una cruel paradoja. Cuanto más profundiza la mente, más se aleja de la simplicidad necesaria para la acción. Cada posibilidad se ve en toda su complejidad. Cada elección conlleva múltiples implicaciones. Nada parece lo suficientemente simple como para hacerse ahora. Y así la vida se ve empujada hacia un futuro hipotético donde todo finalmente tendrá sentido. Ese futuro, sin embargo, nunca llega. Con el tiempo, surge un tipo específico de cansancio. No es agotamiento físico ni tristeza evidente. Es un cansancio silencioso, como si algo se consumiera constantemente desde dentro. Sientes que siempre estás en proceso, pero rara vez en movimiento. Las personas que te rodean avanzan, cometen errores, vuelven a empezar. Entiendes sus razones, sus condicionamientos, sus dinámicas inconscientes. Y esta comprensión, en lugar de acercarte, crea distancia. Al fin y al cabo, ¿cómo puedes involucrarte plenamente cuando todo parece ya explicado? Existe un riesgo aún más profundo: confundir la lucidez con la identidad. Cuando empiezas a definirte por tu comprensión, cualquier acción imperfecta se convierte en una amenaza. Equivocarse deja de ser simplemente equivocarse. Empieza a contradecir la imagen de alguien consciente. La mente entonces protege esta identidad evitando situaciones que podrían exponerla. El pensamiento se convierte en un escudo, el análisis en un refugio, y la vida real se reduce a un territorio cada vez más pequeño. ¿Has notado alguna vez cómo algunas ideas parecen profundas al principio, pero no cambian nada en tu vida práctica? ¿Has notado que comprender un patrón no significa necesariamente liberarse de él? ¿Y si comprender se está convirtiendo en una forma sofisticada de procrastinar? Hay una explicación menos conocida para este fenómeno. El cerebro humano recompensa la percepción significativa. Al conectar ideas, identificar patrones o llegar a una conclusión elegante, se produce una liberación química similar a la que acompaña a los pequeños logros. Es un placer sutil pero real. La mente aprende rápidamente. Empieza a buscar este estímulo repetidamente. Pensar, entonces, deja de ser solo una función. Se convierte en una fuente de gratificación. Una adicción limpia, socialmente aceptada, incluso admirada. En este punto, la acción empieza a parecer innecesaria. Después de todo, actuar implica riesgo, exposición y error. Pensar ofrece una recompensa sin peligro inmediato. Puedes replantearte un asunto incontables veces sin comprometerte con consecuencias concretas. La vida real, con sus incertidumbres e imperfecciones, empieza a parecer demasiado cruda comparada con la elegancia del pensamiento. Y el resultado es un cambio casi imperceptible. Vives cada vez más con anticipación y cada vez menos en el acontecimiento en sí. La tradición teosófica describe este estado como un encarcelamiento en el plano mental inferior. No se trata de ignorancia, sino de exceso. La energía de la conciencia se eleva, pero no regresa al mundo de la acción. El individuo comprende mucho, pero transforma poco. Se convierte en un acumulador de símbolos, ideas y explicaciones que ni descienden al cuerpo ni se manifiestan en decisiones reales. ¿Cuántas decisiones has pospuesto porque aún las estabas procesando? ¿Cuántas oportunidades dejaste pasar mientras buscabas más claridad? ¿Y si el trasfondo no fuera la falta de comprensión, sino el apego a ella? Aquí se presenta una cruel paradoja. Cuanto más profundiza la mente, más se aleja de la simplicidad necesaria para la acción. Cada posibilidad se ve en toda su complejidad. Cada elección conlleva múltiples implicaciones. Nada parece lo suficientemente simple como para hacerse ahora. Y así la vida se ve empujada hacia un futuro hipotético donde todo finalmente tendrá sentido. Ese futuro, sin embargo, nunca llega. Con el tiempo, surge un tipo específico de cansancio. No es agotamiento físico ni tristeza evidente. Es un cansancio silencioso, como si algo se consumiera constantemente desde dentro. Sientes que siempre estás en proceso, pero rara vez en movimiento.
Las personas que te rodean avanzan, cometen errores, vuelven a empezar. Entiende sus razones, sus condicionamientos, sus dinámicas inconscientes. Y esta comprensión, en lugar de acercarte, crea distancia. Al fin y al cabo, ¿cómo puedes involucrarte plenamente cuando todo parece ya explicado? Existe un riesgo aún más profundo: confundir la lucidez con la identidad. Cuando empiezas a definirte por tu comprensión, cualquier acción imperfecta se convierte en una amenaza.